Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos de nuevo por aquí. Espero que estén teniendo un día increíble y que estén listos para sumergirnos en un tema que está haciendo vibrar a muchísimos corazones alrededor del mundo. Y es que hoy vamos a hablar de algo que todos, absolutamente todos, los fans de Love is in the Air y de estas dos estrellas están esperando con ansias. Exacto, vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. El título lo dice todo, reencuentro Hande Erçel y Kerem Bürsin. Los fans lo piden a gritos. Y no es para menos, ¿verdad? La química entre ellos en la serie fue simplemente mágica. Verlos juntos en pantalla, la conexión, la complicidad, era algo que traspasaba la pantalla. Y bueno, después la realidad superó la ficción y nos regalaron un romance que nos hizo soñar aún más. Así que prepárense porque hoy vamos a explorar todos los detalles, rumores, esperanzas y por supuesto, la pasión que rodea a la posibilidad de volver a ver a Hande y Kerem juntos, ya sea en la vida real, en un proyecto profesional o quién sabe, en una nueva serie que nos vuelva a enamorar. Y antes de que empecemos a sumergirnos en todo esto, no puedo dejar de recordarles algo súper importante, si son nuevos por aquí suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de los vídeos que subimos. Y por supuesto denle un buen like a este vídeo si les gusta el tema. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y trayéndoles el contenido que tanto les gusta. Así que ya saben. Suscríbanse. Ahora sí, comencemos. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin, para quienes no la conocen o para refrescar la memoria, es un cuento de hadas moderno. Se conocieron en el set de Love is in the Air en Kalkam en turco, donde interpretaron a Eda y Serkan, dos personajes que se enamoran en medio de circunstancias complicadas. La serie fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino en muchísimos países del mundo, incluyendo España y Latinoamérica. La trama, llena de romance, comedia y drama, capturó el corazón de millones de espectadores. Pero lo que realmente hizo que la serie fuera un fenómeno fue, sin duda, la química entre Hande y Kerem. Desde el principio se notaba una conexión especial entre ellos. La forma en que se miraban, la manera en que se reían juntos, la naturalidad con la que interactuaban. Todo sugería que algo más estaba ocurriendo fuera de las cámaras. Y los rumores no tardaron en llegar. Empezaron a circular fotos juntos paseando, cenando. Los fans enloquecían, soñando con que esa magia que veían en la pantalla se trasladara a la vida real. Y oh sorpresa, sus deseos se hicieron realidad. Hande y Kerem confirmaron su relación, y el mundo enloqueció de alegría. Fue como si la historia de amor de Eda y Serkan se estuviera repitiendo en la vida real. La pareja se veía feliz, radiante. Compartían momentos en redes sociales, se dedicaban mensajes llenos de cariño, y parecía que estaban viviendo un cuento de hadas. Sus apariciones en eventos públicos eran esperadas con ansias, y cada foto que publicaban en redes sociales se convertía en noticia. La admiración y el cariño que se profesaban eran evidentes, y los fans se sentían parte de su historia. La complicidad que tenían, tanto en público como en privado, alimentaba la esperanza de un amor duradero. Era como si el destino los hubiera unido, y el mundo entero celebraba su romance. Pero como suele ocurrir en la vida, las cosas no siempre son como uno las sueña. Después de un tiempo, la relación llegó a su fin. La noticia fue recibida con tristeza por los fans, que habían apostado por su amor. El impacto fue grande y las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y de tristeza. La separación dejó un vacío en el corazón de muchos, que habían seguido su historia con fervor. Pero como siempre hay que respetar las decisiones de cada uno. La vida sigue y cada persona tiene derecho a tomar el camino que considere más adecuado para su felicidad. Ahora bien, ¿por qué este reencuentro es tan deseado? Bueno, hay varios factores que entran en juego. Primero, la nostalgia. Los fans de Love is in the Air recuerdan con cariño la serie y a sus protagonistas. Reviven los momentos más románticos, las escenas más divertidas, y sienten nostalgia por aquella época en la que la serie era el tema de conversación en todo el mundo. Ver a Hande y Kerem juntos de nuevo, aunque sea solo en un proyecto profesional, sería como revivir esa magia, como cerrar un ciclo y volver a sentir esa alegría que la serie nos regaló. Es un sentimiento profundo que se arraiga en la memoria y que evoca emociones intensas. La serie no fue solo una producción televisiva,
sino una experiencia que unió a personas de diferentes culturas y que generó una conexión emocional muy fuerte. La nostalgia también se alimenta de la idea de volver a disfrutar de esa complicidad única que existe. Y entre Andy y Kerem en la pantalla. La forma en que se complementaban, la manera en que se entendían con solo una mirada, la capacidad que tenían de transmitir emociones. Todo eso forma parte de la magia que la serie generó. Y la posibilidad de volver a presenciar esa magia es un anhelo que muchos fans comparten. Segundo, la química. Como ya mencionamos, la química entre Andy y Kerem era innegable. Era algo especial, algo que no se puede fingir. Y los fans saben que esa química podría trasladarse a cualquier otro proyecto. Imaginan una nueva serie, una película, una campaña publicitaria. Cualquier cosa que les permita volver a verlos juntos, compartiendo pantalla y regalándonos momentos inolvidables. Esa conexión que se percibía entre ellos era tan fuerte que trascendía la pantalla. La forma en que se miraban, la manera en que se tocaban, la naturalidad con la que interactuaban. Todo sugería una complicidad que iba más allá de lo profesional. La química entre dos actores es un elemento crucial para el éxito de cualquier proyecto audiovisual. Y en el caso de Andy y Kerem, esa química era simplemente explosiva. Era como si sus energías se complementaran, creando una sinergia que cautivaba al espectador. Los fans, al ser testigos de esa conexión, se sentían atraídos por la historia y se involucraban emocionalmente con los personajes. La posibilidad de volver a experimentar esa sensación, de volver a sentir esa conexión, es un deseo muy fuerte que impulsa la demanda de un reencuentro. Tercero, la curiosidad. ¿Qué ha pasado después de su ruptura? ¿Cómo es su relación actual? ¿Se siguen llevando bien? ¿Existe la posibilidad de una reconciliación? Los fans son curiosos por naturaleza, y quieren saber todo lo que ocurre en la vida de sus ídolos. Verlos juntos, aunque sea como amigos, les daría una respuesta a muchas de sus preguntas. La curiosidad es un motor que impulsa a la gente a buscar información, a tratar de entender lo que ocurre en el mundo que les rodea. Y en el caso de los fans de Andy y Kerem, esa curiosidad se centra en la evolución de su relación. Después de la ruptura, muchos fans se preguntan cómo es su relación actual. ¿Se han distanciado? ¿Se siguen hablando? ¿Existe algún tipo de contacto entre ellos? La respuesta a estas preguntas es un enigma que despierta la curiosidad de todos. Verlos juntos, aunque sea en un contexto profesional, les daría una pista sobre cómo es su relación actual, y les permitiría satisfacer esa curiosidad. Además, la posibilidad de una reconciliación es un tema que genera mucho interés. ¿Podrían volver a estar juntos? ¿Hay alguna posibilidad de que el amor reviva? Estas son preguntas que los fans se hacen, y que alimentan su curiosidad. Y cuarto, la esperanza. Los fans son soñadores y siempre tienen esperanza. Esperanza de que Andy y Kerem vuelvan a estar juntos, ya sea como pareja o como amigos inseparables. Y la esperanza es lo último que se pierde. La esperanza es un sentimiento poderoso que nos impulsa a seguir adelante, a creer en un futuro mejor. Y en el caso de los fans de Andy y Kerem, la esperanza se centra en la posibilidad de verlos juntos de nuevo. La esperanza de que Andy y Kerem vuelvan a estar juntos, ya sea como pareja o como amigos, es un deseo muy fuerte que impulsa a los fans a seguir soñando. La idea de que el amor puede resurgir, de que las segundas oportunidades existen, es algo que alimenta la esperanza. Y verlos juntos, aunque sea en un contexto diferente al que conocieron, sería una señal de que la esperanza no es en vano. La esperanza es lo último que se pierde, y los fans de Andy y Kerem se aferran a ella con fervor. Ahora hablemos de las señales que han avivado las esperanzas de un reencuentro. A lo largo del tiempo ha habido varias señales que han despertado la curiosidad de los fans. Por ejemplo, en algunas entrevistas, tanto Andy como Kerem han hablado con cariño el uno del otro, reconociendo la importancia que tuvieron en sus vidas y la buena relación que mantienen. Estas declaraciones, aunque no confirman un reencuentro, demuestran que existe un respeto mutuo y un cariño que trasciende la ruptura. El hecho de que se expresen con cariño el uno del otro es una señal positiva que alimenta la esperanza de los fans. Demuestra que no existe rencor ni resentimiento, y que la relación que tuvieron fue algo importante para ambos. Los fans interpretan estas declaraciones como una señal de que aún existe una conexión especial entre ellos, y que la posibilidad de un reencuentro no está totalmente descartada.
También han existido ocasiones en las que han coincidido en eventos públicos, y aunque no se han mostrado juntos abiertamente, los fans han notado gestos y miradas que sugieren que aún existe una conexión especial entre ellos. Estos encuentros, aunque breves, son analizados al detalle por los fans. Cada mirada, cada gesto, cada movimiento es interpretado como una señal de que algo más está sucediendo. Los fans son muy observadores y están atentos a cualquier detalle que pueda sugerir una posible reconciliación. Las coincidencias en eventos públicos, aunque no sean planeadas, son interpretadas como una oportunidad para que se reencuentren y para que se demuestren que aún existe una conexión especial entre ellos. Los gestos, las miradas, las sonrisas. Todo es analizado y debatido en las redes sociales, generando un gran revuelo entre los fans. Otro punto a destacar son los proyectos futuros. ¿Estarán considerando volver a trabajar juntos? ¿Han recibido propuestas? ¿Están abiertos a la posibilidad? Estas son preguntas que todos nos hacemos. Y aunque no hay confirmaciones oficiales, los fans no pierden la esperanza de que algún día, Ande y Kerem sorprendan a todos con un nuevo proyecto en conjunto. La posibilidad de que Ande y Kerem vuelvan a trabajar juntos es uno de los mayores anhelos de los fans. La idea de verlos de nuevo en la pantalla, interpretando nuevos personajes y compartiendo su química inigualable, es algo que los emociona. Los fans están atentos a cualquier rumor o especulación sobre posibles proyectos en los que podrían participar. Buscan información sobre sus agendas, sobre posibles castings, y sobre cualquier indicio que pueda sugerir una colaboración futura. La esperanza de que Ande y Kerem vuelvan a trabajar juntos es un motor que impulsa a los fans a seguir soñando y a seguir creyendo en la magia. Además, las redes sociales juegan un papel importante. Los fans están constantemente atentos a las publicaciones de Ande y Kerem, buscando pistas, analizando cada foto, cada comentario. Cualquier gesto que parezca sugerir una posible reconciliación o reencuentro, se convierte en noticia y genera un gran revuelo en las redes. Las redes sociales son el principal canal de comunicación entre los fans y sus ídolos. Es a través de las redes sociales que los fans se mantienen informados sobre la vida de Ande y Kerem, y es a través de las redes sociales que expresan sus deseos y sus anhelos. Los fans son muy activos en las redes sociales, y están constantemente buscando información sobre Ande y Kerem. Analizan cada foto, cada comentario, cada publicación, buscando pistas sobre su relación. Cualquier gesto que parezca sugerir una posible reconciliación o reencuentro, se convierte en noticia y genera un gran revuelo en las redes. Las redes sociales son un termómetro de la opinión pública, y los fans utilizan esta plataforma para expresar sus sentimientos y para manifestar su apoyo a Ande y Kerem. Y es que las redes sociales son una ventana al mundo, donde los fans comparten sus sueños, sus esperanzas y sus peticiones. Y la petición de ver a Ande y Kerem juntos de nuevo es una de las más recurrentes. La petición de ver a Ande y Kerem juntos de nuevo es un clamor que se escucha en todas partes. Los fans utilizan las redes sociales para expresar su deseo de verlos reunidos, y para manifestar su apoyo a cualquier proyecto en el que puedan participar. Las redes sociales son un espacio donde los fans comparten sus sueños, sus esperanzas y sus peticiones. Y la petición de ver a Ande y Kerem juntos de nuevo es una de las más recurrentes. Los fans utilizan hashtags, crean campañas, y escriben mensajes en las redes sociales para expresar su deseo de verlos juntos. La fuerza de los fans es innegable y su apoyo puede influir en las decisiones de los productores y de los directores. Entonces, ¿qué podemos esperar? ¿Se concretará este reencuentro? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Pero lo que sí sabemos es que el deseo de los fans es muy fuerte. Y cuando el deseo es tan grande, a veces, la magia ocurre. La incertidumbre es parte de la emoción. La posibilidad de que Ande y Kerem se reencuentren es algo que genera mucha expectación, y que mantiene viva la llama de la esperanza. Los fans están ansiosos por saber qué sucederá, y cada noticia, cada rumor, cada señal es interpretada como un indicio de que el sueño puede hacerse realidad. La incertidumbre es también un motor que impulsa a los fans a seguir soñando y a seguir creyendo en la magia. La posibilidad de que Ande y Kerem se reencuentren es algo que genera mucha emoción, y que mantiene viva la llama de la esperanza. Los fans están ansiosos por saber qué sucederá, y cada noticia, cada rumor, cada señal es interpretada como un indicio de que el sueño puede hacerse realidad. Personalmente creo que la posibilidad existe. Ande y Kerem son dos personas inteligentes, talentosas y con una gran trayectoria profesional.
Saben lo que quieren y saben lo que les conviene. Y si consideran que un proyecto en conjunto les beneficiará a ambos, no dudarán en hacerlo. La posibilidad de un reencuentro es real, y la decisión final está en manos de Andy y Kerem. Ellos son los que tienen el poder de decidir si quieren volver a trabajar juntos, y si quieren darle una alegría a sus fans. La trayectoria profesional de ambos es impecable y saben lo que quieren. Si consideran que un proyecto en conjunto les beneficiará a ambos, no dudarán en hacerlo. La madurez y la profesionalidad de Andy y Kerem son dos factores que hacen que la posibilidad de un reencuentro sea aún más probable. Además, la industria del entretenimiento es muy dinámica. Las colaboraciones, los reencuentros, las segundas oportunidades, son algo común. Y si el público lo pide a gritos, las productoras y los directores pondrán todo su empeño en hacer realidad ese sueño. La industria del entretenimiento es un mundo en constante cambio, donde las colaboraciones, los reencuentros y las segundas oportunidades son moneda corriente. Si el público lo pide a gritos, las productoras y los directores pondrán todo su empeño en hacer realidad ese sueño. La demanda de los fans es un factor muy importante y las productoras y los directores son conscientes de ello. Si el público quiere ver a Andy y Kerem juntos de nuevo, la industria del entretenimiento hará todo lo posible para satisfacer ese deseo. Lo cierto es que aunque no sepamos qué pasará en el futuro, podemos seguir soñando, podemos seguir esperando. Y podemos seguir disfrutando de todo lo que Andy y Kerem nos han regalado hasta ahora. La esperanza es el motor que impulsa a los fans a seguir creyendo en la magia. La posibilidad de que Andy y Kerem se reencuentren es algo que genera mucha emoción, y que mantiene viva la llama de la esperanza. Los fans están ansiosos por saber qué sucederá, y cada noticia, cada rumor, cada señal es interpretada como un indicio de que el sueño puede hacerse realidad. Mientras tanto, podemos seguir disfrutando de todo lo que Andy y Kerem nos han regalado hasta ahora. Podemos ver y volver a ver Love is in the Air, podemos seguir sus carreras individuales, y podemos admirar su talento y su profesionalidad. La vida es un camino lleno de sorpresas, y nunca se sabe qué deparará el futuro. La posibilidad de un reencuentro siempre estará ahí, y los fans seguirán soñando con ese momento. Y recuerden, lo más importante es respetar las decisiones de cada uno. Tanto Andy como Kerem tienen derecho a rehacer sus vidas, a tomar sus propias decisiones, y a ser felices. El respeto a las decisiones de cada uno es fundamental. Tanto Andy como Kerem tienen derecho a tomar sus propias decisiones, y a buscar la felicidad por sus propios medios. La vida es un camino lleno de decisiones, y cada persona tiene derecho a elegir el camino que considere más adecuado para su felicidad. Los fans deben respetar las decisiones de Andy y Kerem, y apoyarlos en sus carreras individuales. El respeto es la base de cualquier relación, y es fundamental para mantener una buena relación con los ídolos. En fin, hemos llegado al final de este vídeo sobre el anhelado reencuentro de Ander Erzel y Kerem Bürsin. Espero que les haya gustado este análisis, esta reflexión y por supuesto, este pequeño sueño que hemos compartido juntos. Hemos explorado la historia de Andy y Kerem, la magia de Love is in the Air, el deseo de los fans y las posibles señales de un reencuentro. La conclusión de este vídeo es un momento para reflexionar sobre todo lo que se ha dicho. Hemos explorado la historia de Andy y Kerem, la magia de Love is in the Air, el deseo de los fans y las posibles señales de un reencuentro. Hemos analizado cada aspecto, cada detalle, cada emoción, y hemos llegado a la conclusión de que la posibilidad de un reencuentro existe, pero la decisión final está en manos de Andy y Kerem. Quiero agradecerles de corazón por ver este vídeo. Me encanta saber que los mantengo entretenidos y que podemos compartir esta pasión por estas dos increíbles estrellas. Y por supuesto, me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Andy y Kerem volverán a trabajar juntos? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Déjenme sus comentarios, sus opiniones, sus predicciones. Me encanta leerlos. La interacción con los fans es muy importante. Me encanta saber qué piensan, qué sienten, qué esperan. Sus comentarios son muy valiosos para mí, y me ayudan a mejorar mis vídeos y a ofrecerles el contenido que más les gusta. No duden en dejar sus opiniones, sus predicciones, y sus comentarios sobre el reencuentro de Andy y Kerem. Me encantaría leerlos. La comunidad de fans es muy importante y es a través de la interacción que se crea un vínculo especial.
Y no olviden darle un buen like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Y no se olviden de compartir este vídeo en sus redes sociales. Me ayudaría muchísimo. Muchas gracias a todos por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. El final del vídeo es un momento para despedirse, pero también para agradecer y para invitar a los fans a seguir apoyando el canal. Gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones, darle un like a este vídeo y compartirlo con sus amigos y familiares. Su apoyo es muy importante para mí. Hasta pronto.